Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, orando que todos ustedes se encuentren muy bendecidos y que puedan, a través de esta palabra, ser ustedes ministrados. Es necesario entonces que nosotros abramos nuestro corazón para eso, porque hoy el Señor le va a hablar. El domingo pasado les prediqué bajo el título No descuides tu salvación. Y hoy le voy a dar una enseñanza bajo el título Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Lucas 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17, 5, le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Oremos. Excelentísimo Señor, Creador del universo, Padre eterno, Dios fuerte, Creador. Le damos gracias, Señor, porque usted está a punto de ministrarnos. Le rogamos que nos abra el entendimiento, que nos dé discernimiento, Señor, para entender su mensaje y sobre todo que nos ayude a vivir lo que aprendamos en este día, Señor. Que lo practiquemos en nuestra vida diaria, Señor. Oh, le ruego, Señor, que usted bendiga grandemente a todos los que están viendo este video, a todos los que están escuchando esta enseñanza, Señor. Se lo ruego. Y también le ruego que usted, Señor, sea el que hable. Que me unja de la cabeza a los pies y que sea usted el que ministre, el que enseñe en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijimos que el título es Señor, aumentanos la fe. Eso quiere decir que es muy importante que nuestra fe aumente, ¿verdad? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a orar, Señor, aumentanos el sueldo, dame un hijo, dame un vehículo nuevo, una casa, dame salud, auméntame los años de vida, etcétera, etcétera. Pero nunca se nos ocurre pedirle al Señor lo que realmente necesitamos, como lo es el aumentar nuestra fe. Es decir, nuestra fe, que es preciosa, porque así lo dice la palabra, debe de crecer. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, la fe es preciosa, mis amados, pero es necesario que nuestra fe crezca. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos sabemos eso, ¿verdad? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, nunca vamos a agradar a Dios. Es más, sin fe no vamos a poder ser salvos, ¿verdad? Pero la Biblia habla de varias clases de fe. Poca fe, Mateo 8:26. Grande fe, Mateo 15:28. Tanta fe, Lucas 7:9. Y fe muerta, fíjese, aún hay fe muerta. Según Santiago 2:26.
Obviamente debemos desear que el Señor nos aumente la fe, pero la pregunta es, ¿cómo es que esto se logra? ¿Cómo nuestra fe crecerá? Romanos 10:17 nos da la respuesta. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es imposible que el Señor nos aumente la fe si no oímos y leemos la palabra de Dios. Si queremos que el Señor nos aumente la fe, nosotros necesitamos aumentar el oír y el leer la palabra de Dios, porque es la única manera que, según las palabras de Dios mismo, Él nos puede hacer crecer la fe. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, mis amados, hagamos eso, porque nuestra fe debe crecer. Segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿ve? La fe de los tesalonicenses iba creciendo, no iba disminuyendo. Y continuando dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Si tienes una fe más grande, si tienes más fe, tu amor también aumentará para con los demás. Va creciendo, nos dice, va aumentando. Si aumentamos el tiempo dedicado a oír y escudriñar la palabra de Dios, vuestra fe definitivamente va a crecer, mi amado hermano, mi amada hermana. Así es que aplícate a leer la palabra de Dios para que tu fe crezca. Los nuevos cristianos son confirmados en la fe cuando perseveran en la fe, en la asistencia a los servicios y estudios bíblicos, siendo activos en vuestras obras, sembrando la simiente del reino para ganar almas para Cristo. El que gana almas es sabio, ¿verdad? Entonces hay que aplicarnos, hay que escudriñar la palabra, hay que estudiarla, hay que escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe no disminuya. Debemos también de examinar nuestra fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Santiago 1, 23 al 25. Debemos observar nuestra fe y nuestra obediencia atentamente en la perfecta ley de Cristo como si fuera espejo para estar seguros de la condición de nuestra fe y nuestra vida. Al ver que solamente tenemos poca fe, debemos pedir fervientemente que el Señor nos aumente la fe y luego poner nuestra parte oyendo y leyendo la palabra y ejercitando nuestra fe en la obediencia y buenas obras. Es bueno y necesario que los cristianos tengan confianza en la fe que tengan, pero es peligroso ser demasiado confiados. Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Yo he escuchado a algunos decir, a mí nunca me va a tumbar el enemigo. Yo tengo una fe enorme. Bueno, también los he visto caer a esos que han dicho tales cosas. La palabra de Dios nos exhorta y nos dice, el que piense, el que mira, el que piense que está firme, ¿verdad? El que piensa que tiene una fe enorme, cuídese, porque puede caer también, ¿verdad? Es importante, mis amados, porque no nos conviene confiar demasiado en la aprobación de hermanos y de otros. Hay peligro de ser
como la iglesia de Sardis. Es decir, si alguien te dice, oh, qué bien, tú tienes mucha fe, se te nota que tienes fe, se te nota, tú vas creciendo, no te confíes, ¿verdad? Pon a prueba tu fe, practícala y verás que Dios te va a seguir aumentando la fe. Yo conozco tus obras, dijo el Señor en Apocalipsis 3:1 a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto, fíjese. Puede morirse la fe también. Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Yo por eso ya no me preocupo cuando hablan mal de mí. Porque dice la palabra, ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. ¿Verdad? No, mi amado hermano, siempre va a haber alguien que nos va a vituperiar, siempre va a haber alguien que va a hablar mal de nosotros, pero bueno, hay que orar por ellos, hay que pedirle a Dios que los bendiga, bendecir a los que os ultrajan, ¿verdad? Orar por vuestros enemigos, nos dice la palabra de Dios. Esto puede engañarnos y producir una confianza falsa, que alguien, si nosotros confiamos en lo que la gente nos dice, ¿verdad? A fin de cuentas, aún los más fuertes, los que tengan gran fe, deben de pedir, aumentanos la fe. Siempre, escúchame bien, siempre hay lugar para crecer. Usted y yo nunca tendremos tanta fe como para decir, ya no necesito fe. Usted y yo nunca sabremos lo suficiente como para decir, ya lo sé todo. Siempre hay lugar para crecer. Siempre hay lugar para aprender. No sea sabio en su propia opinión, dice el proverbio, ¿verdad? ¿Quiénes deben de pedir, aumentanos la fe entonces? Bueno, los que apenas han obedecido al Evangelio, los nuevos creyentes, desde luego, tienen fe y esa fe los movió a arrepentirse, a confesar la deidad de Cristo y ser bautizados para el perdón de pecados, como dice Romanos 10:10 y Hechos 2:38, pero obviamente su fe debe crecer para que sean fieles en el servicio al Señor. También los que no han crecido espiritualmente deben de decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Hebreos 5:12-14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es como un niño. Aquí dice porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la fe nos ayuda a discernir el bien y el mal. Nos ayuda a discernir la palabra de Dios. Aún nos ayuda a permanecer firmes. Normalmente cuando uno obedece al Evangelio, su fe es fuerte, pero si la descuida, irá debilitándose y vuelven a necesitar leche en lugar de alimento sólido. Por lo tanto, debe ejercitarla. La fe es como el músculo del cuerpo físico. Necesita ejercicio. La fe que produce obediencia, felicidad y buenas obras crecerá en lugar de morir. Los que han permitido que su fe falle deben de pedirle al Señor, aumentanos la fe. Lucas 22:32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, dijo el Señor a Pedro. ¿Sabe qué? Que la fe de Pedro sí le falló.
Es que era muy importante que él dijera, auméntame la fe. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Señor, auméntame la fe, aumentanos la fe. Todos los días deberíamos de pedirle al Señor más fe, más fe, más fe. Necesitamos más fe, más poder de Dios. Necesitamos creer más en la palabra de Dios. Necesitamos creer más en el Señor para no creer en los brujos, en las brujas, en los que leen las cartas. Necesitamos creerle al Dios Todopoderoso. Y por eso es necesario, mis amados hermanos, que permanezcamos en la fe y que le pidamos al Señor que nos la aumente. También los que tienen fe sin obras deberían de decir, aumentanos la fe. Santiago 2, 14 al 26 dice, la fe sin obras no salva, no salva. La fe sin obras no salva. Por lo tanto, los que tengan poca fe deben pedir aumentarnos la fe y esforzarse para fortalecerla para que no muera, porque vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice el versículo 26 de Santiago 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, dice el versículo 26. La fe sin las obras está muerta. Y por lo tanto, esa fe que está muerta no es una fe para tu salvación. No puedes llegar a ser salvo con una fe muerta. Tu fe tiene que estar viva y más viva que nunca. Hoy en día necesitamos esa fe, estar despiertos, ¿verdad? Estar velando y orando, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor vendrá. Estamos viviendo los tiempos finales de la historia y necesitamos prepararnos espiritualmente para cuando venga el Señor nos levantemos con Él. Ahora vamos a ver el contexto de Lucas 17:5. Lucas 17 del 1 al 5. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, a uno de estos pequeñitos, es decir, a sus discípulos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe entonces, es decir, aumentanos la fe para que no seamos culpables de causar tropiezos. Cristo describe lo terrible de causar tropiezo, que significa poner lazo o trampa en el camino, como hacían los fariseos y escribas para evitar que la gente aceptara a Cristo. Por ahí, como dicen por allí, ni pichan, ni cachan, ni dejan pichar, ¿verdad? Ni se meten, pero sí están en la puerta, no dejan que se metan. Ni se meten, ni dejan que se metan. Debes de tener una fe tan grande que tú puedas abrir la puerta para que ellos entren, ¿verdad? Y tú puedas, tú no puedas servir, no seas piedra de tropiezo, porque las consecuencias de ello son de veras graves, ¿verdad? Bendito sea Dios que hay solución. ¿Qué tiene que ver el aumentar la fe con el no causar tropiezo? No seremos piedras de tropiezo si tenemos una fe grande, como la fe de la mujer cananea, Mateo 15, 28, Lucas 7, 9, o una fe excepcional como la fe del centurión. Nadie que tenga una fe grande puede ser de piedra de tropiezo, al contrario, va a ser de un testimonio grande, vivo. La gente que lo vea va a querer ser como él, va a querer ser como ella. Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname, pues perdónalo, mi amado.
perdónalo. Porque desafortunadamente parece ser que entre los cristianos hay unos que no han sabido o no han aprendido, mejor dicho, a perdonar. Jesús les dijo a los apóstoles y nos dice a nosotros mismos, mirar por vosotros mismos. Desde luego, los fariseos y escribas y muchos otros necesitaron esta enseñanza. Pero primero que todo, mirar por vosotros mismos. Hechos 20:28. Por tanto, mirar por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Usted también es responsable de cuidar de la grey, de cuidar de las ovejas, de cuidar de los hermanos. No de criticar, no criticarlos, sino cuidarlos. ¿Cómo los cuida usted? Lavándole los pies. No literalmente, sino cuando alguien habla mal del hermano, defiéndalo. No permita que alguien hable mal de los hermanos en Cristo, porque le aseguro que al rato esos mismos van a estar hablando mal de usted. Siempre somos tentados a aplicar las enseñanzas de Cristo a otros. Pero para comenzar es indispensable que las apliquemos a nosotros mismos. Hay relación estrecha entre la fe y el obedecer estos mandamientos de Jesús. Parece que los apóstoles se sentían deficientes en cuanto a su espíritu de perdonar tantas veces. Nos conviene a todos pedir aumento de fe para poder reprender el pecado y perdonar al que nos ofenda. El llamar la atención del hermano a su pecado es un acto de amor, pero al mismo tiempo es acto de fe. Se requiere una fe fuerte, grande, para obedecer los mandamientos más difíciles del Señor. Es fácil decir arrepentirse, pero en realidad es difícil abandonar las obras de la carne que están anotadas en Gálatas 5, 19 al 21. No es fácil despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Para muchos es casi imposible quebrantar adicciones como usar drogas, fumar, tomar alcohol, maldecir, fornicar, adulterar, etcétera, etcétera. Pero continuar haciéndolo le traerá terribles consecuencias, mi amado, mi amada. La paga del pecado es muerte. Es importante reconocer que la fe tiene mucho poder. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tenemos verdadera fe en Dios, le glorificaremos y seremos obedientes a su palabra. Lo más importante es que simple y sencillamente hagamos la voluntad de Dios, que hagamos lo que debemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Cada persona debe creer en Dios como el apóstol Juan dice, del amor. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. 1 Juan 3:18. Amando en verdad a Dios. Amarás el mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La pregunta es, ¿lo estamos practicando? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Amas más tu casa? ¿Amas más a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos? ¿Amas más al dinero? ¿O amas realmente a Dios, como dice la palabra? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Siendo agradecidos debemos honrarle y glorificarle, dándole gracias no solamente en palabras, sino manifestando la gratitud con los hechos. Romanos 1:20 y 21.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bendice alma mía al Señor, dice el Salmo 103, y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguna de sus bendiciones. A muchos Dios los ha bendecido grandemente, les ha hecho grandes milagros, pero unos cuantos días después se han olvidado de Dios, han dejado el camino. ¿Por qué? Porque no eran agradecidos, ¿verdad? Desde luego, el darle gracias implica que le adoremos. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Y bueno, ya para terminar, nos debemos de hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si la fe de nosotros no crece? ¿No aumenta? ¿Qué es lo opuesto de crecer o aumentar? Bueno, sería debilitarse, disminuir. En lugar de poder enseñar a otros, como dice Hebreos 5:11 al 14, necesitan ser enseñados. En lugar de poder comer alimento sólido, solo pueden tomar leche si nuestra fe no crece. Si la fe no va aumentando, no estamos creciendo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nuestra fe no crece, estamos en peligro de desviarnos. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos desviemos. Hebreos 11:6. Lo repito. Y con esto terminamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis amados, entonces es sumamente importante que le pidamos al Señor, aumentanos la fe. Y para que eso se realice, para que eso se lleve a cabo, es sumamente importante leer y oír la palabra de Dios. Oír y leer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nunca dejes de leer, aunque sea un capítulo al día. Ora, mi amado hermano, pídele a Dios que te aumente la fe y vas a vivir una vida diferente. No vas a caer tan fácil en las garras del enemigo. Ninguna tentación te va a tumbar, porque Dios no permitirá más en tu vida de lo que puedes soportar. Entonces, recuerda el título de esta enseñanza: Señor, aumentanos la fe. Ahora, con todo respeto, si tú que me estás escuchando no tienes una relación
con el Señor Jesucristo. Si solamente tienes una tradición, hoy puedes empezar una relación con Jesús. Hoy puedes pedirle al Señor que venga a tu vida, que perdone tus pecados. Hoy puedes reconocerlo como el único Salvador, porque no hay otro puente, no hay otra manera, no hay otra escalera. No. Yo soy el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si gustas, hagamos esta oración. Soberano Señor, vengo delante de ti agradecido por esta palabra que me has dado, Señor. Te doy gracias porque hoy comprendí que sin fe es imposible agradarte, y hoy comprendí que Jesús es el único que me puede dar esa fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Hoy comprendí que Jesús es el único medio para llegar al cielo, y te pido perdón por mis pecados, y te ruego que tú, Señor, dirijas mi vida de hoy en adelante. Ya no quiero ser igual, quiero ser mejor padre, mejor hijo, quiero ser mejor hermano en Cristo, mejor pareja, mejor amigo. Te ruego, Señor, que tú controles mis pensamientos, que seas el centro de mi hogar, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, esta ha sido la enseñanza de este día, y con el favor de Dios, pues estaré con usted el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo medio. Que el Señor Jesucristo abra las ventanas de los cielos y le bendiga hasta que sobreabunde. Hasta la próxima.